tienen ustedes que tener bien en cuenta ciertas características que hacen diferente un sistema delta y un sistema estrella. Ahorita les voy a mostrar un transformador trifásico para entender su comportamiento. Les van a salir muchas dudas porque necesitan las fórmulas, necesitan repasar. Sin embargo, les voy a dar los tips que hacen la diferencia, ¿no? Otra cosa, el mismo ejemplo les va dando las fórmulas, pero hay que visualizar bien la conexión. Ahorita les comparto la diapositiva. Ahí tienen ese problema, el enunciado. Y alguien quiere entrar. Bueno, ahí tienen ustedes un enunciado. En la figura se muestra un transformador en conexión delta. Quiere decir que en el primario está conectado en delta y en el secundario está conectado en delta. Tenemos un transformador, en este caso es trifásico, alimentando una carga balanceada de 100 ohms. Se desea calcular el voltaje de fase en el primario, el voltaje de fase en el secundario, el voltaje de línea en el secundario, el voltaje en la carga, la corriente en la carga, la corriente de línea en el secundario y la corriente de fase en el secundario. Y pide otros datos ahí, ¿no? Pero ya no entró aquí. Pero ahí en el enunciado del problema se van a dar cuenta cuáles son los datos que pide. Ya en el proceso de solución. Aquí lo importante es que para hacer cada cálculo necesitamos una fórmula para cada inciso. ¿Sí? De acuerdo a como veníamos trabajando, pues había ciertas fórmulas para el sistema monofásico, ¿no? Hemos estado trabajando. Pero ahorita como es trifásico, vamos a ver cómo es que está conectado el transformador. Vean la figura. En el lado derecho de la imagen se ven dos triángulos, uno arriba y otro abajo. El de arriba es el primario y el de arriba el secundario. Y ahí les da una relación de 10 a 1. Una relación de 10 a 1. Quiere decir que la relación de transformación es 10. ¿Y quiere decir esto? Que en el primario tiene 10 veces más vueltas cada bobina que en el secundario. Podemos ver ahí en el primario que tenemos 3 bobinas, cada una con terminales H1, H2. Esto podría representar 3 transformadores monofásicos conectados en delta o simplemente un transformador trifásico. Normalmente cuando en la construcción ustedes ven que tienen en este tipo de transformadores tienen 3 piernas o 3 ramas y sobre cada rama van a enrollar
las bobinas del primario y del secundario. Ustedes saben que la bobina del primario, ¿sí?, en este caso es de un alambre más delgado y la del secundario va a ser más grueso al diámetro del alambre. Por otro lado, ustedes ven que si estuvieran desarmado el transformador, o sea, le hubiesen quitado, sacaron el transformador, vamos a suponer, de la caja que lo contiene, quitaron la tapa, lo sacan y nada más queda el núcleo con sus bobinas y sus terminales. Vamos a suponer que ustedes llegan y lo encuentran todo desarmado y ven que tienen un montón de terminales ahí, ¿no? En este caso les saldrían 12 terminales. Entonces, ¿cómo identificas cuál es qué terminal, no? Pues como el transformador, si ustedes se paran de frente al transformador, ¿sí?, la bobina que está a la izquierda va a ser la fase A, la de en medio, la fase B, y la de la derecha, la fase C. Como cada bobina está separada de la fase A, la B y de la C están separadas, ¿sí?, quiere decir que en las bobinas que están en la fase A, pues van a salir 4 terminales. ¿Por qué? Porque 2 son del primario y 2 son del secundario. La del primario la identificas porque es un alambre más delgado. Ahora, de esas 4 terminales que salen de la fase A, pues tú agarras y checas continuidad si lo quieres ver así con el ómetro y te va a dar continuidad entre una y otra terminal de la bobina de alta. ¿Cómo lo identificas? Nada más por el alambre, por el calibre. Sea más grueso uno que otro. Y si no, si estaba forrado, pues en las terminales se ven, ¿no? En las terminales se ve si está todo empapelado o está aislado con papel la bobina y no se ven los alambres, pues te das cuenta cuando sale la terminal de una y de otra bobina. Uno es más grueso que otro. Ahí te das cuenta, ¿no? Ya le pones H1 y H2 a la de alta y X1 y X2 al lado de baja, ¿sí? Le pones un papelito ahí. Y lo mismo procede con las bobinas que están en la rama de en medio, ¿sí? Y lo mismo con las bobinas que están en el lado derecho. Ahora, ¿cómo sé que están conectados en delta? Porque ya le puse H1 y H2 a cada una de las bobinas del lado de alta, de primario. Y la condición para que estén en delta es que el final de una bobina, por ejemplo, el H2 del lado izquierdo, de la bobina del lado izquierdo, se conecte al inicio de la bobina que está a su derecha. En este caso, la bobina de en medio. El H2 se conecta al H1, ahí lo alcanzan a ver. Y el final de esa bobina de la fase B se va a conectar al inicio de la bobina de la fase C, el H2 con el H1. Y el final de la fase C, de la bobina de la fase C, de la tercera bobina, del lado del primario, el H2 se va a conectar al inicio de la primera bobina de la fase A. Ahí lo pueden identificar ustedes. De manera que, como están las bobinas así una frente a otra, ahí se da uno cuenta que es un devanado, perdón, una conexión en delta. Estamos acostumbrados a dibujarlo así como un triángulo, ¿no? En este caso no se aprecia como un triángulo. Mas, sin embargo, ustedes la podrían conectar así, o sea, hacer el triangulito. Y les va a dar lo mismo, nada más que como realmente el transformador está así, como se ve, por eso se representa así. Si se dan cuenta, tienen 3 rayitas entre el lado de alta y el lado de baja. Ese es el núcleo, o sea, sobre el que está montado. Son 3 ramas del núcleo. En el lado de baja, si observan ustedes, tienen X1, X2, X1, X2, X1 y X2 de cada una de las bobinas de la fase A, B y C. Y se procede de lo mismo, ¿no? El final de la bobina está en el lado izquierdo, la fase A, la X2 es el final,
se conecta al inicio, ¿sí?, de la bobina de en medio, de la fase B, y el final de esa bobina, el X2, se conecta al X1, que es el inicio, a la terminal, pues, de la tercera bobina, que es la fase C, y el final de la bobina, de la fase C, la tercera, se conecta al inicio, al X1, ¿sí? El X2 se conecta al X1, que es el de la bobina del lado izquierdo, que es la fase A, y ahí ya tenemos una conexión en delta también. ¿Sí? Ahora, tenemos una carga que está conectada en el secundario. Ahí se ve que esa carga está conectada en estrella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un punto en común ahí. Tiene las tres resistencias, 100 ohms cada una de las de la carga. ¿Sí? Y se ve que están en un punto en común, por lo tanto están en estrella. Yo aquí sugiero la unión, por ejemplo, donde ven ustedes la unión de X2 y X1, es un punto del triángulo, es un vértice del triángulo. ¿Sí? Lo mismo pasa en la H2, H1, donde está la unión con H2 y H1, es un punto del triángulo. Donde se conecta un inicio con un final, donde se conecta un inicio con un final, es un vértice del triángulo. ¿Quién hablaba? Más que nada es una representación gráfica, ¿no? No te oigo. Más que nada, pues ahí se está viendo, pero no como el triángulo, ¿no? Sino nada más como... Si se ve la conexión. Sí, pero no se ve así como en delta, en triángulo. No se ve así como un triángulo, pero se explica, ¿no? ¿Por qué? Porque es un triángulo. Aquí se le llama conexión en delta, pues. Cuando el final de una bobina se conecta al inicio del otro. Y lo mismo sucede con los motores. Acuérdense que los motores, cuando tú los destapas, son bobinas, no se ven así en triángulo. Acuérdate que el motor, cuando tú lo destapas, la carcasa, cuando tú destapas el motor, te queda la parte interna te queda el estator y se ven todas las bobinas ahí, pero realmente el estator es circular y en ningún momento físicamente se ve así que está en triángulo. Y cuando tú destapas el transformador tampoco se ve que esté en triángulo. ¿Sí me explico? Sí, profesor. En la vida real así está, y en el motor mucho se ve menos, ¿eh? En el motor se aprecia mucho menos. Lo que pasa es que para poder entenderlo matemáticamente se hace un esquema y sí se dan cuenta que, que si tú lo dibujas así como en delta, en triángulo o en estrella, pues sí coincide. Sí coincide ese tipo de conexión con la realidad y por eso se representa, para entenderlo mejor, así en delta y en estrella, en delta el triangulito, ¿no? Pero eso lo vamos a ver cómo irlo pasando, ¿no? Ahorita les estoy mostrando cómo se conecta en la realidad, cómo se ve un esquema de taller y cómo se vería el triangulito. Ahora, acuérdense que yo el cuatrimestre pasado les expliqué al final del cuatrimestre unas diapositivas donde venía eso del delta y estrella. Ahora, la cuestión esta del cómo se conecta, tienen que forzarlo, no quedarse con nada más así como, es que no se ve como un triángulo, no. Tienes que entender cuál es el concepto de triángulo, de la conexión en triángulo o conexión en delta. El concepto es el final de una bobina se conecta al inicio de la siguiente bobina y el final de esa bobina se conecta al inicio de la otra, ¿sí? Y puede haber una conexión doble delta, ¿sí? O triple delta, el tamaño que quieras, ¿no? Doble delta porque en lugar de tener 3 bobinas tiene 6. Conectas 2 bobinas en paralelo, 2 bobinas en paralelo y 2 bobinas en paralelo. Y esos paralelos los conectas en delta y ahí vas a tener una doble delta. Y si tienes 9 bobinas, puedes combinar las 3 bobinas en delta, 3 bobinas en paralelo
3 bobinas en paralelo y otras 3 bobinas en paralelo, de manera que tienes 9 bobinas, pero tienes 3 grupos de 3 bobinas en paralelo. Y esos 3 los puedes conectar en delta y vas a tener un delta triple, que le llaman. Pero te digo, físicamente eso así no lo vas a ver cuando destapas el motor. Tú vas a ver un montón de cables de terminales que salen ahí. Y tienes que aprender a identificarlas y una vez que aprendes a identificarlas, a conectarlas. En el caso de ustedes, cuando les llegue el momento en la práctica, en la vida real, lo más que van a hacer ustedes es conectar. Y a veces ustedes ni van a conectar, lo va a conectar el técnico, pero ustedes deben de saber si lo está haciendo de manera correcta. Porque les puede preguntar, ¿cómo le hago? Entonces ustedes deben de saber, cuando salen todas esas terminales, cómo identificar las terminales de cada bobina. Ya una vez que les identificaste, cómo conectarlas, ¿no? A mí me pasó un caso. Ajá, dime. Hacemos una práctica para eso. Ah, sí, eso allá en el laboratorio. De transformadores no, porque no tenemos transformador disponible ahí trifásico así. Al menos yo no lo uso porque si llegara a ver luego tanto tiempo que puedan estar ahí y estén dañados, le echan la bronca a uno. Yo no me quiero meter en eso. Pero los motores sí, los motores son más difíciles de identificar las terminales. Son más difíciles porque le salen más cables, salen así, el poquito de alambre y ves un montón de terminales, ahí está más difícil. Pero sí lo van a hacer la práctica. Claro, si cooperan ustedes, ¿no? Porque ahí tienen que ustedes llevar ciertas cuestiones, a veces hasta llevar un motor ahí ya desarmado o desarmarlos allá. Aparte, para el tema más importante, acuérdense, ya se los dije, es en noviembre, porque tienen que aprender a conectar los motores. ¿Sí? Las prácticas que se hacen en la escuela, pues ya es un módulo, ya tiene los motores, ya los motores tienen sus terminales ahí identificadas y todo eso, ya nada más vas y conectas, ¿no? A los contactores, a los relevadores, Sí, o sea, ya esas prácticas se van a hacer. ¿Y el transformador que nos iba a mandar, profe? El transformador, bueno, el video ya se los voy a mandar. Es que no les quiero distraer porque la verdad tienen mucha tarea con lo que les va a dejar ahorita todavía. Sí. Esa tarea, acuérdense que habíamos suspendido esa práctica del transformador porque hubo descontento en otro grupo. Entonces no tiene que ser parejo para todos. Si hubo gente que no le pareció y en este grupo tenemos así como que no estaban muy convencidos. Mejor opté por los años. Pero ¿cómo te explico? Ya esa práctica, si ustedes gustan, la hacen, ¿no? Pero les voy a dejar una tarea de práctica que es de puros cálculos. Entonces, no quiero que tengan el pretexto de que los sature. Bueno, voy a volver a la presentación. Pues me acuerdo, les digo que habían unos motores ahí en la UT. Ahorita ya tienen un módulo que compraron hace como 4 años. Y antes nada más había ese módulo. No había ese módulo, perdón. Teníamos unos motores que se habían comprado al inicio de la universidad, allá por el 96. Y esos motores, pues casi nadie los usaba, ¿me entiendes? Solamente otro ingeniero lo usaba. Y cuando me tocaba dar la clase a mí, pues yo los usaba. Pero como no me daban seguido la clase, pues ahí los tenían. Y en esos motores, por ahí se los voy si todavía están ahí, se los voy a mostrar ahora que vayan a la práctica. Les voy a mostrar esos motores. Y ahí también tienes que aprender a conectar, ¿no? Porque, o sea, una es un sistema americano y el otro es un sistema europeo y la simbología es diferente. Sin embargo, si tú llevas bien el concepto, ¿cuál es el concepto de delta y estrella? Por ejemplo, el delta
El delta te dice que el final de una bobina se conecta al inicio de la otra. Y en el estrella no. En el estrella es que todas las, por ejemplo, todas las terminales de cada bobina se conectan en un punto común. Nada más. Por ejemplo, todas las terminales de salida, las tres puntas de las terminales de salida se empatan en un punto y ese es el estrella. O sea, no es difícil el concepto como tal. Pero bueno, voy a la presentación de nuevo. ¿Dónde está? Aquí. Entonces hago mucho hincapié en el análisis de esta figura porque si no se alcanza a apreciar, por ejemplo, si ustedes ven las bobinas, las resistencias, cada resistencia tiene un inicio y tiene un final. Un inicio y un final, un inicio y un final. Pero los finales de las tres resistencias se conectan en un punto común, formando lo que se conoce como una conexión en estrella. Tampoco se vería aquí como una estrella, como la conexión en estrella siempre que la dibujamos, o Y, ¿no? La estrella la dibujamos como una Y. Pues aquí no se aprecia tampoco así. Sin embargo, hay circuitos que se presentan de una forma que no se ven como en estrella, ¿no? Se presentan de una forma y luego ya tú tienes que adaptarla y ponerla así como estrella para poderla entender. Por eso es cuando no has hecho suficientemente la práctica del cálculo, ¿no? El análisis. Ya cuando haces muchos ejercicios de eso, ya no necesitas dibujarlo en delta o en estrella, ya sabes que está conectado en delta por la cuestión esa de que el inicio está conectado al final. El final, está conectado al inicio de la siguiente bobina. Y en el estrella, los finales están conectados en un solo punto. Cuando estás hablando de sistemas trifásicos. Entonces, así la cuestión, tienes tres elementos, los conectas el final al inicio de cada elemento, tienes delta. Si tienes tres elementos y los tres finales están conectados en un punto, es estrella. Por eso es importante entender, analizar, acuérdense lo que les dije, búsqueda, selección, análisis y síntesis. Síntesis es diseño. ¿Sí? El análisis es cálculo, es analizar la figura, ver cómo está, cómo se comporta. Aquí, ¿quiénes dicen cómo se comporta el transformador? Las fórmulas, porque las fórmulas son el modelo matemático que representa el modelo físico, a lo que realmente, cómo está construido, lo dibujas con un esquema, con una forma, ¿sí? Y luego, ¿qué está pasando por ahí? ¿Por qué pasa esa corriente? ¿Por qué pasa ese voltaje? ¿Quién te lo dice? Te lo dice la fórmula. ¿Pero por qué lo dice la fórmula? Porque así se ha comprobado, ¿no? En la vida real. Entonces ya la fórmula es válida. Entonces quien te dice cómo se conecta, cómo se comporta el transformador, pues es la misma teoría del transformador. Lo que es la corriente de fase, la corriente de línea, cuando hablas de transformadores trifásicos, ¿no? La relación de transformación, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pero es importante ver ¿se alcanzan a ver la diapositiva? Sí, profe. Es importante ver el comportamiento, ¿no? Si ustedes checan, en una conexión en delta, el voltaje de la línea es igual al voltaje de la fase. De la fase del primario es igual al voltaje de línea del primario. Y nos dice aquí que son 2400 voltios. ¿Cómo sé eso? Pues me tengo que ir a la figura.
O sea que todas las bobinas tienen los 2400, ¿no? En el primario sí, ahí se ve, no en la figura. Te está pidiendo que encuentres ciertos valores, pero ya los tienes ahí. Lo importante es que aprendas a identificarlo. Ahí ustedes ven que cada bobina tiene un valor de voltaje y un valor de amperes. En el caso de las bobinas, ¿sí?, tienes 2400 voltios. Cuando ustedes forman el triángulo, entre cada par de puntos del triángulo hay una bobina. ¿Sí? Por ejemplo, en el lado, si ven el triángulo de arriba, si ven el triangulito que está a la derecha de la figura, y ustedes dicen, bueno, en el lado izquierdo del triángulo está una bobina, la fase A, por decir. En el lado de abajo está la fase B y en el lado de la derecha está la fase C. Hay una bobina. Pero a cada punto de ese triángulo le está llegando una línea, lo que sería la fase A, la línea B y la fase C, o la línea 1, línea 2 y línea 3. En este caso nos está diciendo, ¿sí?, que el voltaje de fase que está entre las bobinas, a lo que está al voltaje que usan las bobinas, en este caso se llama voltaje de fase. Y en las líneas que llegan hacia el triángulo se llaman voltaje de línea. Nos está diciendo el problema, de acuerdo a la teoría de la conexión en delta, el voltaje en fase es igual al voltaje de línea. ¿Cuánto vale? 2400 voltios. Ahí lo vemos en la figura grande, ¿no?, donde dice entre H1 y H2 en cada bobina hay un voltaje de 2400 voltios. ¿Sí? Y ahí pueden apreciar ustedes en el secundario que en cada bobina, ¿sí?, el voltaje de fase es de 240 voltios. En las bobinas, ¿sí?, en la resistencia el voltaje es 138.6. ¿Pero por qué? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo explico? Hay que ver, ¿no? Hay que analizarlo. Hay que ver cuáles son las fórmulas que gobiernan eso. Entonces, ya ustedes saben que del voltaje en las conexiones en delta y estrella, ¿sí?, en las conexiones en delta, el voltaje de fase, eso es un hecho que tienen que tomar ustedes un apunte. Y esos apuntes ya se los mostré el cuatrimestre pasado, a final. Lo que ustedes tienen que tener ahí en cuenta es que el voltaje de fase, ¿sí?, en una conexión en delta es igual al voltaje de línea. Ahí no hay, ahora sí que ni para dónde agarrar, ¿no? Así es como se establece la relación, es parte de la teoría. Es como, por ejemplo, dice, la relación de transformación es el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. Esa es la relación de transformación. Así es la teoría. Sí, en el caso de los transformadores en delta, de las conexiones en delta, perdón, no tiene que ver nada más con transformadores, pueden ser motores. Sí, en el caso de las conexiones, pues tenemos en cuenta que el voltaje en fase es igual al voltaje de línea. Siempre que estemos hablando de sistemas en delta. Y que la corriente de línea en el sistema en delta, anótenlo ahí si quieren, es igual a la raíz de 3 que multiplica a la corriente de fase. Por eso la corriente de línea, ¿sí?, es diferente a la corriente de fase. Y es mayor la corriente de línea que la corriente de fase. ¿Qué tanto es mayor? Pues la raíz de 3, que es 1.70 y tantos, ¿no? Ahí se dan cuenta ustedes. Más sin embargo, el voltaje de línea y el voltaje de fase es igual. 3 puntos que hay que recordar aquí en el primario del transformador, como está conectado en delta. 3 puntos. ¿Qué cosa es la delta? Que el final de una bobina se conecte al inicio del otro, y así en las 3 bobinas. Esa es la delta. Segundo punto, hay que anotar ahí,
El voltaje de línea es igual al voltaje de fase, siempre y cuando estemos hablando de una conexión en delta. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto que hay que rescatar aquí de la conexión en delta, si ustedes van a revisar sus apuntes y tratan de recordar, el tercer punto sería que la corriente de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. ¿Sí? Y en la conexión estrella, si quieren anotarlo, porque lo vamos a ir viendo ahorita, nada más recordar la teoría, ¿no? ¿Qué cosa es la conexión en estrella? Que las terminales de las bobinas se conectan en un punto en común. Segundo punto a recordar en la conexión estrella de los temas que habíamos visto el cuatrimestre pasado es de que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Repito, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Lo están anotando. Y en el tercer punto sería que el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase. Allá el voltaje no es el mismo. El voltaje de línea en la estrella, o sea, en este caso en el secundario, el transformador porque está conectado, bueno, no el transformador, perdón, la carga está conectada en estrella, ¿no? La corriente de línea va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase. Siempre que esté en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Y el punto 3 es que el voltaje de fase, de línea, perdón, es igual a la raíz de 3, el voltaje de fase. Entonces no hay pierde en eso. Ya con eso, ese es el resumen que deben ustedes de tener, o los puntos que ustedes deben de recordar. ¿Sí? Esa es la clave, pues, después de tanto leer y todo eso, a final de cuentas, eso es lo más importante. Entonces estábamos con esta diapositiva. Ya vimos que en el inciso A, el voltaje de fase y el voltaje de línea es 2400 voltios. ¿Por qué? Porque en la conexión de delta los voltajes de fase y línea son iguales. El voltaje de secundario en la fase, ¿sí? Acuérdense que existe una relación de transformación. La relación de transformación yo se los había comentado que era la letra minúscula A. Y acuérdense que la relación de transformación es el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. Pero también podrían usar la relación de transformación de voltaje, que es el voltaje primario entre el voltaje secundario. Ahora, si hablas de voltaje de fases, la relación de transformación va a ser el voltaje de fase 1 entre el voltaje de fase 2. ¿Sí? De fase 1 se refiere a la fase del primario y el otro voltaje de la fase del secundario. Fase 1 significa voltaje de fase del primario y fase 2 significa fase del secundario. Entonces la relación de transformación es el voltaje de fase 1 entre el voltaje de fase 2. Y ahí podemos darnos cuenta que el voltaje, ¿sí? La relación de transformación es voltaje de fase 1, que es 2400 entre 240, nos va a dar 10. Es cierto lo que decía el dibujo, ¿no? Que la relación de transformación es 10. Ahora, si nos vamos con la relación de transformación que es 10, calculamos el voltaje de fase, pues es 2400 entre la relación de transformación que es 10, nos va a dar 240 volts. Y eso es cierto, así viene en el dibujo. Vamos a verlo. Ahí ustedes observan que el voltaje de fase en el primario es 2400 y el voltaje de fase en el secundario es 240 volts. Y tenemos una relación de 10 a 1. ¿Sí? Es 10. Hasta ahí vamos bien, se está cumpliendo la teoría, ¿no?
¿sí? La relación de transformación es voltaje 1 entre voltaje 2. Y ahí puedes despejar el voltaje 1 o el voltaje 2, de acuerdo a esa relación de transformación. Permítame un momento. Bueno, entonces, si observan eso que les digo. Sí. Bueno, acuérdense. Sí, profe. Mande. ¿Me decías algo? No, solamente lo que confirmar. Ok, yo vuelvo a hacer en énfasis. Ustedes se están preparando. Y yo, de una u otra forma, les he tratado de traducir un montón de teoría, ¿sí? De la teoría importante. La única que les debe interesar a ustedes es la del Besas. Sobre eso hay libros escritos, montones, no del Besas como tal. Eso ya es una cosecha pues aparte. Pero me refiero que toda la literatura de la educación, acuérdense, yo tengo doctorado en educación, por eso trato de darles lo más esencial, lo importante. Hay mucha literatura y todo, pero ¿cuál es lo más importante? Es por eso los ejercicios prácticos, al hacer los cálculos, te llevan a esa parte importante, a la esencia. Mas, sin embargo, a veces estamos haciendo las cosas y no nos damos cuenta porque no sabemos todo lo que hay detrás. Lo que hay detrás de todo esto es hay teorías de la educación, cómo aprende el ser humano de esto y un montón de cosas. Lo que yo sí les puedo decir es que de todo eso yo les he resumido algo, y es el BESAS. La B es búsqueda, la S es selección, la A es análisis y la última es de síntesis. Cuando ustedes llegan a un problema como este, lo que están haciendo es análisis. Síntesis ya es diseño, es manufactura. Y ya eso es otra cosa, pues. Ustedes cuando menos ahorita ya están en el análisis. Búsqueda y selección. Si nos vamos a la taxonomía de Bloom, que es una teoría de todos esos, de los 6 niveles del aprendizaje, la taxonomía de Bloom. Búsqueda y selección están en los primeros 2 niveles de la taxonomía de Bloom. Análisis y síntesis es el 5º y 6º nivel. Ahorita les estoy llevando hasta el nivel 5 de la taxonomía de Bloom. Lo importante es que ustedes ya cuando llegan a análisis ya es un esfuerzo mental. O sea, y no cualquiera llega a ese nivel de análisis. Entonces, como están en la universidad, pues han estado pasando por una serie. Hay materias que siempre le tienen en este nivel de análisis, ¿no? Como matemáticas, física, química. ¿Sí? Ahí les tienen en ese nivel. Inglés les llega a poner hasta en síntesis, ¿no? ¿Por qué les fuerza más inglés? Porque no nada más analiza, sino luego te pide, oye, crea un escrito de esto, ¿no? O crea un discurso. Bueno, se supone que ya sabes analizar y todo, ahora crea algo, ¿no? O sea, les lleva una síntesis. O si yo les dijera, diseñen un transformador de esta forma, bueno, eso ya es una síntesis. ¿Sí? Entonces hay que entender que llegar al análisis requiere esfuerzo. Y la búsqueda de la selección hace todo el mundo, ¿no? El análisis ya es otra cosa.
Bueno, aquí estamos analizando la figura. Vamos a ver qué dice el siguiente inciso. Ya vimos el voltaje de fase en el secundario. Si tenemos la relación de transformación, es como en el problema del ¿cómo se llama? Del monofásico. Ahí tenemos el voltaje, ¿no? La relación de voltaje. Ahora, cuando hablamos de cálculo de voltaje en la línea conectado en delta, del secundario, perdón, de línea, tenemos que, como es en delta, pues el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, siempre. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de línea si ya tenemos el voltaje de fase? Porque ahí en la figura se ve que el voltaje de fase es 240 volts. Y lo usamos en el inciso anterior, en el inciso B, encontramos el voltaje de fase 2 que era 240 volts. Y además está en la figura, nada más es cuestión de verlo. Lo difícil sería que no te diera el voltaje en la figura, nada más te diera la relación de transformación, tendrías que aplicar la fórmula y de todos modos lo encontrarías, como está en el inciso B. Pero en el inciso C nos pide el voltaje secundario de línea conectado en delta, pues el voltaje de línea 2 es igual al voltaje de fase. Es igual a lo que dice el inciso A, ¿no? El inciso A dice el voltaje de fase 1 es igual al voltaje de línea 1. El voltaje de fase del primario es igual al voltaje de línea del primario. Y en el inciso C dice el voltaje de línea del secundario es igual al voltaje de fase del secundario. O al revés, el voltaje de fase del secundario es igual al voltaje de línea del secundario. En este caso, igual a 240 volts. Y se puede apreciar en la figura, ya lo vieron. En el inciso D nos pide el voltaje en la carga conectada en estrella. Acuérdense que les dije que el voltaje, ¿sí? En una conexión estrella, el voltaje de línea es la raíz de 3 por el voltaje de carga. Fíjense bien. El voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de carga. Ahora, el voltaje de carga, si ustedes despejan eso, la raíz de 3 va a pasar a dividir al voltaje de línea. Y la raíz de 3 vale 1.732. Estamos hablando de un sistema trifásico, por eso aparece la raíz de 3. Entonces, el voltaje de carga es igual al voltaje de línea entre la raíz de 3. Es decir, el voltaje de línea, ¿cuál es? El mismo voltaje de fase. Porque el voltaje que llega a la estrella, ¿sí? A la carga, es el voltaje que va saliendo de la conexión en delta, que es el voltaje de línea, que es igual al voltaje de fase, que es 240, lo vimos en el inciso C. El voltaje de línea del secundario, porque lo que está conectado a ¿cómo se llama? A la carga es el voltaje de línea del secundario, y el voltaje de línea del secundario, lo acabamos de ver en el inciso anterior, es el voltaje de fase del secundario. Por lo tanto, 240 volts, ¿sí? Es el voltaje de línea entre la resistencia de la carga, perdón, entre la raíz de 3, les va a dar 138.6 volts. Y así está en el diagrama. Ahí lo tienen ustedes. Dice 138.6 volts en la resistencia, ¿no? En la carga. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. La en 4 minutos. Okay. Vamos a dejarla ahorita aquí y nos vemos a las 8:15. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, Miren, hay otro grupo que no se presenta a la hora. Espero que no les vaya a volver a pasar a ustedes. No sé si a ustedes ya les pasó. Pero mejor preséntense si quieren a las 8:15. Pero no se pasen de más, llegan a las 8:30 porque ya hubo uno que ya le cancelé el intermedio. Me llevo las 2 horas corridas. Ok, profe. Ok, maestro. Ok, maestro. Ya pueden salir.
Gracias, profe. Recordando, ¿cuáles son las 3 características de la conexión en delta? ¿Quién me las dice? Se conecta una después de la otra, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase y la corriente de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. ¿Están de acuerdo todos en eso? Sí, maestro. A ver qué fue lo que dijo tu compañero, hija. Que están unidos, o sea, tenemos que identificar dónde está delta, el voltaje de líneas es igual al de la fase y que la corriente de líneas es igual a raíz cuadrada de 3 por corriente de fase. Ok, perfecto. Está bien. Eso es, sí tomaron buenas notas. Excelente. Es que esa es la clave, tener las notas, los apuntes, pues o sea, lo que tú entiendes, hacer el resumen, el análisis, eso está excelente. Bueno, entonces vimos que la corriente el voltaje de la carga en el inciso D, la carga está conectada en estrella. ¿Por qué? Porque en la figura ustedes vieron que las terminales de salida de las 3 resistencias están conectadas en el mismo punto. Y ahí yo me doy cuenta que está en estrella. No tengo que ver la Y dibujada, ¿no? Sino ya sé que ahí está en estrella porque están en el mismo punto las 3 terminales conectadas. Y me dice que el voltaje de carga, ¿sí? Que el voltaje de línea en la conexión en estrella es la raíz de 3 por el voltaje de carga. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo ahí. Bueno, entonces ahí tenemos nomás que despejamos el voltaje de carga. Acuérdense, la fórmula es voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de carga. Eso es en la conexión en estrella de las cargas. Y en este caso, acuérdense que la corriente de línea, como está en estrella, es igual que la corriente de la fase o que la corriente de carga. En el caso de la corriente de carga, ¿sí? Tenemos ya el voltaje de la carga. ¿Cuánto es el voltaje de la carga? 138.6 volts. ¿Por qué? Porque era el resultado de dividir el voltaje de línea, ¿sí? El voltaje de línea que le llega a la carga son 240 volts. ¿Cómo sé que son 240 volts? Porque ese voltaje de línea es el que sale de la delta, del secundario. Y acuérdense, el voltaje de la fase en el secundario era 240 volts, lo habíamos calculado. Pero como es una conexión en delta, en el secundario, las bobinas del secundario están conectadas en delta, ¿sí? Entonces el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Por eso el voltaje de línea del que sale del transformador es el mismo que el voltaje de la fase del secundario, o sea, 240. Ahora, ese voltaje de línea que sale del transformador es el voltaje de línea que le va a llegar a ¿quién? A la carga. Pero nada más que el transformador, el secundario del transformador está conectado en delta. La carga, en este caso, está conectada en estrella. Son cosas distintas. Más sin embargo, como el voltaje de línea que sale de la delta es igual es el mismo voltaje de línea que llega a la estrella de la carga, para que no se vayan a confundir. Entonces la corriente de carga es igual al voltaje de carga, que ya vimos que es 138.6 volts entre la resistencia de la carga, que en este caso es 100 ohms por cada una de las fases, ¿no? De las 3 cargas. Y les va a dar una corriente de 1.386 amperes. Sí, esa es la corriente de la carga. La corriente de línea en el secundario conectado en estrella, pues ahí saben ustedes que la corriente de línea es igual a la corriente de carga, porque está en estrella. Es una de las características de la conexión estrella. ¿Sí? Acuérdense. En la conexión en delta, el voltaje de línea y de fase son iguales.
y la corriente de línea es la raíz de 3 por la corriente de fase. En la conexión estrella es diferente, es lo inverso de la delta. El voltaje de línea es la raíz de 3 por el voltaje de fase. Y la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Eso sería. Con esos datos, pues ya sabemos que la corriente de línea en el secundario conectado en estrella va a ser igual a la corriente de carga, que es 1.386 amperes. Vamos a ver la figura. Ahí observan ustedes el voltaje de fase. ¿Ah? ¿Alguien hablaba? No se ve. ¿No se ve? No. Es que no he compartido, ¿verdad? Híjole, yo les estoy mandando ahí información. No había compartido la imagen. No, profe. No, maestro. No me habían dicho nada, yo estaba hablando. Bueno. Voy a regresar otra vez a los cálculos, ¿no? Porque no se veía bien. Ahí sí la ven los cálculos del inciso D. Ya se ve la pantalla, bro. Ok. Bueno, les decía yo que en la conexión estrella es lo inverso de la conexión en delta. En la delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. En estrella es al revés. El voltaje de línea es la raíz de 3 por el voltaje de fase. ¿Sí? Y quienes están en fase ahorita, los que se supone que estamos considerando en fase, son las resistencias. Por eso le ponemos el voltaje de la carga. En lugar de ponerle voltaje de fase, es voltaje de carga. Entonces, el voltaje de línea en estrella sería igual al voltaje de carga por la raíz de 3 o la raíz de 3 por el voltaje de carga. En la delta, acuérdense que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. ¿Sí? Y en la corriente de línea, en la estrella es igual a la corriente de fase, en este caso igual a la corriente de carga. Pero en el inciso D calculamos el voltaje de la carga conectada en estrella, en cada una de las resistencias. Y nada más se despeja, ¿no?, de la fórmula que les dije, 240 que vale el voltaje de línea entre 1.732 que es la raíz de 3 y eso les da 138.6 volts, el voltaje entre las terminales de las resistencias. ¿Sí? Entonces colocan un multímetro y les va a dar 138.6 volts. Eficaces. Entonces, ¿cómo les decía yo cómo sé que el voltaje de línea en estrella es el voltaje de 240 volts? Muy sencillo, porque el transformador en el secundario está conectado en delta y el voltaje de fase, según habíamos calculado, era de 240 volts. Y cuando estamos en delta, el voltaje de línea es igual que el voltaje de fase. Si el voltaje de fase ya lo habíamos encontrado y era 240 volts, entonces el voltaje de línea, de las líneas que salen del transformador hacia la carga, son 240 volts. ¿Sí? Entonces eso lo dividimos entre la raíz de 3 y nos va a dar el voltaje en cada carga, el 138.6 volts. El valor de la corriente de carga, pues es la ley de Ohms. Es el voltaje de carga, el voltaje en cada resistencia entre la resistencia. 138.6 volts entre 100 ohms nos va a dar 1.386 amperes. Y en el caso de la carga conectada en estrella, acuérdense que la corriente de carga va a ser que en este caso sería como la corriente de fase, ¿no? Porque estamos ya en la estrella, estamos hablando de la estrella, de la conexión de las cargas. Es igual a la corriente de línea. Si ya sabemos que la corriente de carga es 1.386 amperes, ¿qué corriente le está llegando del transformador a la resistencia? La misma, que es la corriente de línea del secundario, que serían 1.386 amperes, por aquello de que en la estrella la corriente de línea es igual a la corriente de fase. En este caso la corriente de fase es la corriente de la carga. ¿Sí?
Hasta ahí. Y de ahí, pues yo les decía que había que ver la figura, porque ahí ustedes ven que el voltaje que está en la fase, ¿sí? En X1 y X2, ustedes lo alcanzan a ver ahí entre en las tres bobinas, en los tres pares de terminales X1 y X2 de las tres bobinas, en cada fase de la bobina hay 240 volts. Y el voltaje de línea que sale entre línea y línea, que sale del secundario del transformador, es 240. ¿Por qué? Porque están en delta. Mas, sin embargo, esas líneas se van a conectar a los inicios de cada una de las resistencias, formando esas resistencias están en estrella. ¿Sí? O sea que Ahora, hay una conexión en delta y en estrella en el mismo circuito. es que estamos hablando prácticamente, sí, en el secundario, ¿no? Pero lo que están es que hay que ver qué es lo que está conectado en delta y qué en estrella. O sea, nosotros tenemos componentes en el primario, tres componentes que son tres bobinas. Y esas tres bobinas están conectadas en delta. ¿Sí? En el secundario tenemos tres bobinas y esas tres bobinas están conectadas en delta. Pero si te das cuenta, al primario que está conectado en delta le llegan tres líneas de acometida, tres líneas. ¿Sí? A ese voltaje que está en las líneas le llamamos voltaje de línea, de entre línea y línea. Y el voltaje que está dentro del transformador en las terminales de la bobina le llamamos voltaje de fase. Pero en este caso, como está en delta, la característica es que el voltaje de línea, entre línea y línea, es igual al voltaje de fase. Ahora, en el secundario tenemos tres bobinas conectadas en delta. Y le van a salir tres líneas. Olvídate de la carga, no tienes nada de carga ahí. Tápale ahí las resistencias. Tapa las resistencias y te vas a dar cuenta que salen tres líneas de la conexión en delta. Hacia afuera salen tres terminales del transformador. ¿Sí me explico? Si Sí, puedes tapar tu resistencia con la mano, en la pantalla te vas a dar cuenta que tienes la conexión en delta del transformador y que solamente salen tres terminales. Como si tuvieras un transformador desconectado en el secundario. Ahora tú agarras tres resistencias, ¿sí? Y las tres las conectas en un solo punto en común, o sea, la salida de las tres resistencias, ya tienes una estrella. Pero de esa estrella te salen tres terminales, ¿sí? Los tres inicios de cada una de las resistencias. Entonces tú tienes tres líneas que salen del transformador y tienes tres líneas que salen de las resistencias. Conectas esas terminales y ya vas a tener ahí el delta del transformador conectado con esas líneas hacia la estrella de la carga. ¿Entendiste? Sí, bro, sí. Ok. Entonces, llega un momento dado en que ese voltaje de línea del transformador, ¿sí?, va a actuar de manera diferente con la estrella. ¿Por qué? Porque el voltaje de línea en la delta del transformador en el secundario es igual que el voltaje de fase, pero como la estrella está conectada la carga está conectada en estrella, pues el voltaje se va a conectar en ¿cómo se llama? Como está conectado en estrella, el voltaje va a ser diferente, que va a ser, el voltaje de la carga va a ser el voltaje de la línea entre la raíz de 3. Es decir, el voltaje de la resistencia va a ser menor que el voltaje de línea, porque está conectado en estrella. Permítanme tantito, ahorita regreso, es una actividad ahorita aquí, permítanme tantito, ahorita.
Sí, profe. Sí, ahí la pregunta que hizo su compañero es bastante importante, ¿no? Porque a veces uno supone que todo está claro, ¿no? Y ahí se da uno cuenta cuando entra uno en duda, si la conexión que tenemos, ¿sí? ¿Cómo es eso de que, a ver, espérame, no entiendo, está conectado en delta y a la vez en estrella? No, son cosas distintas. El transformador en el primario, si ustedes les vuelvo a repetir lo mismo de hace ratito, ¿no? Es para reafirmar. El transformador en el primario, en este caso, está conectado en delta, ¿sí? Pero la conexión en delta es de las tres bobinas. De manera que como formamos como un circuito cerrado, el inicio de una bobina, el final de una bobina está al inicio, se conecta con el inicio de la siguiente. El final de esa con la siguiente y así, y forma un circuito cerrado. Es más, podría pasar como un círculo, ¿no? Nomás que aquí lo dibujamos como triángulo. Y decimos tiene 3 puntos de conexión. Pero de cada punto de ese triángulo va a salir una línea, ¿sí? De esas líneas son las que le van a llegar a la delta del primario. Ustedes tienen sus 3 líneas de alta tensión. Ahí vienen. Pero ustedes van a montar un transformador en el poste trifásico. Pero ese transformador trifásico tiene su primario. Y de ese transformador trifásico, ustedes tienen ahí sus tres terminales que le salen, ¿no? Al final de cuentas. Porque de esas 6 terminales de las 3 bobinas las conectaron de manera tal en delta que nada más le quedan 3 puntos de conexión. Y de ahí ustedes conectan hacia las líneas de alta tensión, o sea, le llegan 3 líneas. Por eso se ve que le llegan 3 líneas. ¿Y le llegan a dónde? A cada uno de los puntos de conexión de las terminales de las bobinas. Ese sería la delta. En el secundario igual, tienen una conexión en delta de las bobinas del transformador. Y hacia la parte exterior del transformador salen 3 líneas, perdón. En este caso, como lo tienen así delta, salen 3 líneas. Ahora, yo tengo aparte una carga que la tengo aparte, eso es aparte, la tengo conectada en estrella. Y voy a unir esa carga conectada en estrella con el secundario del transformador. Del transformador me salen 3 líneas. Y de la carga en estrella me salen también 3 líneas en este caso, ¿sí? Porque el neutro aquí, donde está el punto en común, está flotante, no tiene neutro, ¿sí? Entonces lo que quiere decir ahí que tengo un motor, podría ser un motor trifásico, ¿no? Por así decirlo. Lo podríamos representar así. Ahora, en este caso, la estrella, ¿sí? Le salen también 3 líneas de la estrella, y esas 3 líneas las voy a conectar con las 3 líneas que salen de la delta del transformador. De manera que tengo en la carga, la tengo conectada en estrella. Más sin embargo, el secundario del transformador está conectado en delta. Y aquí es donde viene el enlace, ¿no? Bueno, ¿qué cosa gobierna una y otra cosa? Bueno, dense cuenta que el voltaje, si nos vamos a la delta del secundario, aquí es donde está la clave, porque a veces aquí es donde se confunde. Yo sé que ahorita ya la mayoría le quedó claro, eso lo sé, pero a algunos todavía no. Porque les digo, es que en la delta, ustedes ya lo anotaron, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Ok, ya vimos que en la figura ahí viene un voltaje de fase de 240 volts. Necesito calcular el voltaje de línea. Ya no, pues ya me lo están dando ahí, que es el voltaje de fase, porque en el transformador, en la conexión en delta, perdón, en la conexión en delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Pero ese es el voltaje de línea que sale de la delta del transformador. Pero ahora, ese voltaje de línea que sale de la delta del transformador va a interactuar con el voltaje de la carga, lo que vendría siendo el voltaje de fase de la carga, ¿sí? Ese voltaje de línea de la delta del transformador se va a convertir ahora en el voltaje de línea de la estrella, ¿sí? Ese voltaje de línea de la delta, de la salida de la delta del transformador, se va a convertir ahora en el voltaje de línea de ¿quién? De la estrella. Y cuando entramos a hablar de circuitos en estrella, tenemos que el voltaje de línea es la raíz de 3 por el voltaje de la fase, o sea, el voltaje de carga.
Si despejamos el voltaje de carga, nos va a dar el voltaje de línea entre la raíz de 3. Por eso el voltaje de carga es menor que el voltaje de línea. ¿Se dan cuenta? 240 es el voltaje de línea y el voltaje de la carga es 138.6. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver ahí porque el voltaje de línea es 240 y el voltaje de carga. Ahora, en la conexión en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. En la conexión en estrella. Por eso, aquí estamos viendo que del secundario del transformador, la corriente que pasa, sale de cada línea, ¿sí? del transformador, es de 1.4 amperes. Y la corriente que entra a cada una de las fases de la carga es la misma. ¿Por qué? Porque estamos en una conexión estrella y en la conexión estrella, ese es el comportamiento de la conexión estrella, ya se ha comprobado. Entonces tenemos que es 1.4 amperes que pasa por cada una de las conexiones estas, ¿no? de la estrella. Ahora, en el transformador, en la delta, en el secundario, se dan cuenta ustedes que la corriente de fase es 0.8 amperes. ¿Sí? Y la corriente de línea es mayor, es 1.4. ¿Por qué? Porque la corriente, el voltaje en la delta es igual que el voltaje de línea, es igual que el voltaje de fase, pero la corriente de línea es mayor que la corriente de fase. ¿Qué tanto? Raíz de 3. Es decir, la corriente de línea en la delta va a ser la raíz de 3 veces la corriente de fase. Entonces, ahí numéricamente se alcanza a ver lo que dice la fórmula. Se aprecia, ¿no? ¿Qué otra cosa había ahí en el cálculo? La corriente de línea del secundario es igual a la corriente de carga. Eso sí, ya lo vimos. ¿Por qué? ¿Sí? Porque esa corriente de línea del secundario ahora se convierte en la corriente de línea de la estrella. ¿Sí? Hasta ahí el valor de la corriente de carga también lo habíamos calculado, cómo era. Y tenemos ahí el voltaje de la carga, pues también ya lo habíamos conectado. El voltaje de línea, la corriente de línea en la conexión estrella, pues es la misma que la corriente de carga, ¿no? Por ser una conexión estrella. Y luego nos piden la corriente de fase para el secundario conectado en delta. Bueno, la corriente de fase, ¿sí? Acuérdense que ahí es diferente. Es la corriente de línea entre la raíz de 3. Vamos a ver qué dice el cálculo. Me está pidiendo la corriente de fase en el secundario. Bueno, ahí acuérdense que como es delta, ¿sí? En el secundario, como es delta, en el secundario la bobina está conectada en delta, tenemos que es la corriente de línea entre la raíz de 3. Por eso es que nos da 0.8 amperes. ¿De dónde saqué yo esa corriente de línea del secundario? Pues la calculé porque acuérdense que calculé la corriente de carga. ¿Sí? ¿Cómo calculé la corriente de carga? Pues acuérdense, ahí lo tienen en la captura de pantalla, que es la corriente de carga era, a ver cuál era, no me acuerdo, voy a tener que, sí, la corriente de carga era el voltaje de la carga, ¿sí? Era 138.6 volts, algo así, la corriente de la carga, entre la resistencia de la carga, que eran 100 ohms. Y por eso nos daba 1.4 amperes, ¿no? Algo así. Y nos daba, la corriente de carga nos daba 1.386 amperes, ¿no? La corriente de carga. Pero fue porque dividimos el voltaje de carga.
Ahora, el voltaje de la carga de la estrella, acuérdense que era 240 entre raíz de 3, nos daba 138.6 volts. Y el valor de la corriente de la carga era, pues el voltaje de la carga, que era 138.6 entre 100, que era la resistencia, nos daba 1.386 amperes. Entonces, la corriente de línea de la conexión estrella es igual a la corriente de fase, es decir, igual a la corriente de la carga, que es 1.386. Hasta ahí estamos hablando de las líneas que llegan a la estrella. Pero esas líneas que llegan a la estrella también son las líneas que salen del secundario de la delta del transformador. Entonces podemos decir que si hablamos de la delta del transformador, la corriente de línea de la delta es igual a la corriente de línea de la estrella, porque están conectadas, ¿no?, en un mismo punto. Por eso es que esa corriente de línea del secundario conectado en estrella es la misma corriente de línea del secundario conectado en delta, que es 1.386 amperes. Ahora, si ustedes dividen la corriente de línea del secundario, que es 1.386, ¿sí?, entre la raíz de 3, que es 1.732, les va a dar la corriente de fase, que es 0.8 amperes. Sí, yo no pude calcular la corriente de fase hasta que yo había calculado ya la corriente de la carga, ¿sí?, de la estrella. Y ya me fui hacia atrás de la corriente de carga de la estrella, encontré la corriente de línea de la estrella, que era igual a la corriente de la carga, ¿no?, 1.386 amperes. Pero como la corriente de línea de la carga es igual a la corriente de la línea de la delta del secundario, porque son la misma línea, se conectan en un mismo punto, ahí se interconectan, ¿no? Entonces dedujo que la corriente de línea de la delta del secundario del transformador es 1.386 amperes. Entonces a partir de eso, pues yo digo, divido la corriente de línea de la delta con la raíz de 3 y me va a dar 0.8 amperes. Así es como se procede en el cálculo, ¿sí? Mas, sin embargo, ya la figura ahí les trae los datos, ¿no?, para que ya la analicen. Entonces, si yo ya tengo la corriente de fase del secundario, puedo calcular la corriente de fase del primario. ¿Por qué? Porque acuérdense que la relación de transformación es, ¿sí?, cuando se refiere a las corrientes, la relación de transformación de corrientes es corriente del secundario entre corriente del primario. La relación de transformación de corrientes es corriente del secundario entre corriente del primario. Despejo la corriente del primario y me va a dar que es igual a la corriente del secundario entre la A, que es la relación de transformación. Ahora, si en lugar de llamarle corriente del primario igual a corriente del secundario entre la relación de transformación, y le ponemos corriente de fase, la corriente de fase 1 del primario va a ser igual a la corriente de fase 2, es decir, la corriente de fase secundario entre la relación de transformación. Como yo ya calculé la corriente del secundario, de la fase del secundario, 10.8 amperes, menos de 1 amper, 800 milésimas de amper, entonces lo divido entre 10 y me va a dar, perdón, 0.8 son 8 décimas. Me va a dar 0.08 amperes la corriente del primario, 10 veces menor que la corriente del secundario, ¿sí? 0.08 amperes. Y de ahí la corriente de línea en el primario, conectado en delta, pues acuérdense, el voltaje de fase y de línea son las mismas en la delta, pero la corriente de línea es la raíz de 3 por la corriente de fase, ¿sí? Entonces tenemos ahí raíz de 3, que es 1.732 por la corriente de fase. Aquí, si se dan cuenta, si están viendo la diapositiva, el inciso I. Sí, profe. Bueno, ahí dice 0.908. Está mal ese dato. Les vuelvo a repetir, es un error de secretaria. Todos esos errores son de la secretaria, ¿no?
son los que capturan, o de los capturistas, pues. Ahora le llaman capturista, antes le llamaban secretarios o secretaria. Entonces es error del que captura aquí, ¿no? Ya teníamos que era 0.08 amperes y acá le pusieron 0.908. Entonces el dato correcto ahí es que el voltaje de la corriente de la fase 1 es 0.08 amperes y lo van a multiplicar por la raíz de por la raíz de 3, que es 1.733. ¿Cuánto les da? Multipliquen 0.08 por 1.732. ¿Cuánto les da? $0.1385. ¿Cuánto? 0.1385. 0.1386. Ok, perfecto. Es lógico, ¿por qué? Porque era 10 veces menor, ¿no? Ahora, dividan 0.908 entre 1.732. Ya multiplicaron 0.908 por 1.732. ¿Cuánto les da? Profe, ¿puede repetirlo otra vez por ti? ¿Cómo? ¿Puede repetirlo otra vez? La Mira, multiplicación. ahí está en el inciso I. ¿Si alcanzas a ver el inciso I? Sí, maestro. Sí. Disculpe. Bueno, ahí en la diapositiva dice 0.908 por 1.732. ¿Cuánto les da? A mí me da 1.5726. Miren, a veces no les escucho bien, así que por favor hablen fuerte. A mí me da 1.5726. El punto 908. ¿Ah? ¿Sí me escuchó? ¿1 punto qué? 1.5726. Ok, 1.5726. ¿Y a los demás cuánto les dio? Igual a mí me A mí dio me da lo mismo, maestro. Ok. Ajá. Si se dan cuenta, entonces ahí el problema del libro está mal. Podríamos pensar de manera así perversona, ¿no? Oye, no es que el autor le dijo al secretario, cópiale mal ese dato para ver, a ver si entienden realmente cómo está el problema, ¿no? Dejarlos con incertidumbre. No, es un error del secretario. Y el secretario aquí, al capturar, capturó mal. O a lo mejor estaba enojado con el jefe, como sucede muchas veces. Que los secretarios son medios caprichosos, los capturistas. Y si ese día se pelearon con medio mundo, pues hacen su travesura, ¿no? Y ya están contentos, eso los hace felices. Bueno, pero ustedes, como son infalibles, ya se dan cuenta que es que hay un error ahí de captura, un error de dedo. No es 0.908, es 0.08. Más sin embargo, ese dato que da ahí, miren lo que pasa. ¿Se ve reflejado dónde? Se ve reflejado en la figura. Si se dan cuenta que la corriente de línea en la delta en el primario trae 0.14 amperes, que tampoco coincide, eso 0.14 coincide con el 1.57 que le dio a ustedes esa división. Lo realmente ahí es lo que les dio a ustedes, ¿no? ¿Sí? Que era 0. ¿Qué? 1386, algo así.
era 1.5726. No, eso fue el dato que está mal. O sea, lo calculamos nomás para verificar que ni siquiera daba lo que decía ahí, ¿no? O sea, ¿cuánto les dio la división? O sea, acuérdense que en la delta, ¿sí? En la delta, la corriente de línea es la raíz de 3 por la corriente de fase. ¿Cuánto es la corriente de fase? Ya lo calcularon. Les daba 0.08 amperes, ¿sí? En el primario, en la delta. Entonces la corriente de línea es 0.08 por la raíz de 3. ¿Cuánto les da? Me dijeron que les daba 0.386, algo así. Vuelvan a hacer. 0.385. ¿0. Qué? 385. 85. Sí, eso es lo que me dio miedo. A ver, es que no oigo bien. Si podías hablar tantito más fuerte. ¿Cuánto te dio? 0.1385. Ok. Bueno, como ustedes ven, entonces realmente no es 0.14, lo redondeó quizás a 0.14, pero ahí en la entrada, la delta en la figura, sí la están viendo, ¿verdad? La figura Sí, profe. dice Sí, profe. 0.14, una flechita entra hacia la delta, en la parte de arriba del transformador, el primario, entra a 0.14, lo correcto es eso que dicen ustedes, 0.1385. O 0.386, depende de los decimales. Bueno, ahí esa es la corriente realmente, la que ustedes están calculando ahorita. Por eso yo les estoy mostrando el procedimiento. Y lo único que estamos aquí haciendo es jugar. ¿Jugar con qué? Con los criterios de delta y estrella. ¿Cuáles son los criterios de delta? Dos son los principales. En la delta, el voltaje de fase igual al voltaje de línea. En la delta, la corriente de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. O al revés, la corriente de fase es igual a la corriente de línea entre la raíz de 3. Pero es mejor multiplicando, ¿no? Dices, voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. Y en estrella es diferente. La corriente de línea es igual a la corriente de fase o a la corriente de carga. Y el voltaje de línea, ¿sí?, es la raíz de 3 por el voltaje de fase, o en este caso de la carga, ¿no? Con eso estamos jugando. Y de ahí vamos viendo, tenemos la relación de transformación. Que la corriente en el primario, la relación de transformación es igual a la corriente del secundario entre la corriente del primario. Y si nos vamos hacia los voltajes, pues es al revés. La relación de transformación es igual al voltaje del primario entre el voltaje del secundario. Con esos datos es lo que estamos jugando. Y en la carga, en la conexión estrella, lo único que cambió fue que aplicamos la ley de Ohm, ¿no? Tenemos el voltaje de 138.6, tenemos la carga que es 100 ohms, y si ustedes dividen ese voltaje de 138.6 entre 100, no les da 1.4, como dice ahí en la figura, en la parte de abajo. Les da 1.386 la corriente. ¿Ah? La corriente les da 1.386 amperes, o sea, 1.3 amperes. ¿Sí? Nada más que ahí le pusieron 1.4. Ya con este ejemplo ustedes verán cuando un problema está mal o tiene los datos mal y cuál es lo correcto. Pero también puede ser que ustedes se equivoquen, ¿no? Y el libro esté bien. Ahora, si se dan cuenta, si la relación de transformación es 10:1, ustedes se dan cuenta que la corriente en la carga de la línea, perdón, en la línea del secundario, que es igual a la corriente de carga del secundario, ¿sí? Porque está, de la carga está en estrella,
le da 1.386 amperes. Se van a dar cuenta que en el primario la corriente de línea es 0.1386, porque hay una relación de 10:1. Bueno, hasta ahí ya vimos todos los datos que están mal. Ese 1.4 está mal, el 0.14 está mal, ¿sí? Son los datos que por ahí podemos darnos cuenta de que, de acuerdo al cálculo, estaba mal. Bueno, la última diapositiva que vimos es esta. Y ya con eso concluimos la clase de hoy. Espero, fui muy lento, muy repetitivo, pero vale la pena porque de esa forma se comprende mejor, ¿no? Hay que repetir el concepto hasta que se comprenda. ¿Cuánto voy a estudiar hasta que yo aprenda? ¿Cuántas horas voy a leer libros hasta que yo entienda? ¿Cuántos problemas voy a resolver hasta que yo aprenda a aplicar las fórmulas? ¿Cuánto voy a estudiar hasta que yo sea excelente? ¿Cuántas